Y bueno, continuamos con el video número 2 acerca de eventos y listeners en Java. Y para estos vamos a utilizar este frame con botón, que básicamente son iguales. ¿Por qué hicimos 5 diferentes iguales? Bueno, como recordarán, se había mencionado que tenemos varias opciones para agregar listener. En los ejemplos del video 1 utilizamos implementación en la misma clase del JFrame. Pero hay otras opciones. Por ejemplo, este de la clase interna. Así es como definen los listeners en el libro de Java Illuminated, por ejemplo. Clase externa dentro del mismo archivo, así definen los listeners en el de píldoras informáticas. Mediante clase anónima es muy común y de hecho el editor así se los va a generar. Y este que es a partir del Java 8, que es el código que queda más limpio, que es mediante una expresión lambda. No voy a profundizar mucho en la expresión lambda porque tiene otras aplicaciones, nada más me voy a enfocar en cómo aplicarlo para la cuestión de los listeners, para eventos. Entonces, en el 1 vamos al frame, utilizarlo para recordar, implementándolo en la misma clase. Entonces, este frame con botón 1 es mucho más sencillo que el frame que usamos anteriormente. Simplemente tenemos un label y un botón. Aquí le puse un main para crear la ventana. Es de 150 por 150. Agregamos el label, el botón, centrado y visible. Y actualmente pues no maneja ningún evento. Si lo corremos es así de simple. Entonces lo que vamos a hacer es agregar un listener de tal forma que me va a desplegar un JOptionPaint de tipo input para capturar un valor, guardo ese valor y cambio el texto del botón. Y en el 1 lo vamos a hacer con la opción 1, que es dentro de la misma clase. ¿Cómo era eso? Pues yo aquí en el encabezado del public class le pongo implements action listener. Si se fijan, aquí si no lo he importado. Y una manera de importar rápido es con el control barra. Si yo le pongo action control barra, le vuelvo a dar control barra y agarro de aquí el action listener y de esa manera le doy enter. Vimos como que hubo un movimiento y me importa esta interfaz action listener. Entonces, de esa manera, cuando trabajo con aplicaciones gráficas es mucho más sencillo porque como tenemos muchas importaciones, se hace automáticamente. Y recordar que como implementamos la interfaz y no está definido el método abstracto, me marca este error. Y con ayuda del foco le voy a decir que implemente los métodos abstractos. Y de esa manera se genera este método. Entonces lo que vamos a hacer es primeramente leer el valor o el texto que voy a poner en mi botón. Lo voy a guardar en una string. Y le voy a decir JOptionPaint. También con control barra para que lo importe. Punto show input dialog. Y le ponemos null. Ingresa el valor. Entonces, ¿qué sucede aquí con esto? Bueno, el igual, muchachos, es una asignación. Entonces, primero sucede lo que está a la derecha del igual, que en este caso es mostrar este mensaje de input que tiene un text field o caja de texto. Me pide esto y cuando yo le doy el valor y le doy a aceptar, ese valor se guarda aquí en el string. Luego, ese valor lo voy a poner como texto del botón, o sea, lo voy a cambiar. Para ello voy a poner el nombre del botón, punto setText, nuevo valor. Ahora sí,
ya tengo definido el listener, lo que me falta es agregarlo al que quiero que lo escuche, que en este caso es el botón. Siempre tenemos que hacer esto de agregar el listener a los componentes que yo quiero escuchar, porque si no, de nada me sirve implementar la interfaz. Y al decirle this, el listener que estoy agregando es el que tengo en la propia clase. Corremos esto. Perdón. Era aquí clic derecho, Run File o Shift F6 también. Presiono el botón. Este es el Show, el J-Option Pane Show Input Dialog. Ingreso el valor, por ejemplo así, le doy OK y el valor cambia. Y listo. Como esto lo voy a hacer en todos los frames, lo voy a copiar para hacer lo mismo, pero implementando de forma diferente el Action Listener. La forma número 2 que vamos a utilizar es mediante una clase interna. Así es como viene en el libro Java Illuminated, en el libro donde hicieron su primera práctica. ¿Cómo es esto? Bueno, yo voy a irme aquí a este de aquí, frame con botón 2. Y el NetBeans tiene algo muy bonito que si yo le doy clic a una llave, me dice dónde cierra. En este caso, aquí cierra la public class. Entonces yo voy a hacer una clase interna. Quiere decir que debe estar dentro de las llaves del public class, pero no debe estar adentro de ningún método, ni del constructor. Entonces, este que cierra el public class, aquí voy a hacer mi clase interna. Entonces yo pongo o con el puro class, no es necesario el public. Class, manejador, botón. Y esa clase interna va a implementar la interfaz con el control barra, action, listener. Y abro la llave de mi clase interna. Esta clase tiene sus propias llaves de apertura y cierre. Debo de implementar el método abstracto. Y aquí vamos a copiar lo que les dije que copiáramos. Y para acomodar el código vamos a indentarlo automáticamente, que es Alt-Shift-F. Ahí está, muy bonito. Y hasta aquí tenemos nuestra clase interna que inicia y termina aquí. Implementa la interfaz y lo único que tiene es esto. Ya que tengo mi clase interna, lo que yo voy a hacer es crear un objeto de esa clase. Mi clase se llama manejador botón. Una instancia u objeto de la clase interna. ¿Cuántas clases internas podemos tener? Todas las que necesitemos, ¿ok? Manejador botón, mb es igual a new, manejador botón. Y al botón, en el Add Action Listener, en vez de ponerle this, le voy a poner el nombre del objeto. La ventaja de esto es que yo ya no tendría que usar el source. Yo puedo hacer una clase interna para cada tipo de manejador. Si quiero manejar botones y si quiero manejar por separado otros controles. Entonces, eso me generaría ventaja en esta parte de que no tendría que ver quién dio clic. Y para probarlo, pues simplemente le doy clic derecho, Run File. Y vemos que hace exactamente lo mismo, nomás lo que cambió fue la manera en que definí la interfaz. Así sería con clase
interno. Dentro del mismo public class, creo mi manejador de botones. Siguiente opción. Perdón. Como lo hace en el video de píldoras informáticas, que es mediante una clase externa dentro del mismo archivo Java. Es muy parecido, solamente cambia dónde declaro esta clase. Entonces aquí en frame 3 vemos dónde termina el public class y aquí hacemos nuestra clase, class, manejador, botón, implements, action listener. Veamos aquí. Muy bien. Y le ponemos paste y nos va a salir un error, que es lo que yo espero que vean. Si se fijan, esto de aquí no lo reconoce. ¿Por qué? Porque recuerden que esto es privado. Y al ser privado nomás es visible dentro de la clase. ¿Estamos? Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es, o este es público, pero ya no cumpliríamos con el principio de encapsulamiento de POP, o la otra, recuerden que este action event puedo obtener el source. Entonces, lo que podemos hacer es e.getSource.set, perdón, sería button es igual a mi botón, ¿me ve? Hay que hacer un casting. ¿Ven cómo esta manera no me convence? Por lo mismo se complica. Y simplemente lo que hacemos es el botón que obtuve del evento, le cambio el texto al nuevo valor. Clic derecho, correr archivo. Ah, perdón, me faltó agregar el listener, muchachos. Agregamos el listener. Parecido al anterior, hay que crear una instancia. Y de ahí lo que hacemos es agregar el listener al botón. Y listo. Entonces lo corremos y sí se cambia. Pero fíjense cómo se me complicaría si yo quiero acceder al label, porque el label no genera el evento. Tendría que hacerle getter y setter a los componentes de la ventana para desde afuera de la clase poderlos obtener. Entonces esta manera pues digamos no es muy práctica, pero también lo pueden encontrar en ciertos ejemplos, por eso se los pongo. Nos vamos a la cuarta, que así lo genera el editor de ventanas de NetBeans, que es mediante clase anónima. Entonces me voy a ir aquí al número 4. Una clase anónima es una clase sin nombre. ¿Por qué sin nombre? Porque como nada más lo uso una vez, tiene sentido no tener que hacer la declaración de la clase. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Bueno, pues yo aquí pongo el nombre del componente, add action listener.
Y aquí en los paréntesis de AddActionListener le voy a poner mi clase anónima. La clase anónima solamente funciona con herencia, entonces yo voy a heredar mi interfaz que a su vez me va a exigir definir los métodos abstractos. Entonces mi interfaz es New Action Listener y aquí me va a autocompletar todo. Action Listener, le dan Enter, plug, Enter, a donde están los paréntesis y se agregó todo este código. A lo mejor les va a resultar extraño porque tenemos llave, paréntesis, punto y coma. Pero hagan de cuenta que la llamada al AddActionListener, aquí empieza el paréntesis y aquí cierra. Y como es una línea de código, pues debo tener este punto y coma para finalizar todo esto es un enunciado. Dentro de los paréntesis creo mi clase anónima, que es de tipo ActionListener. Y el ActionListener me pide definir el ActionPerform. Entonces aquí en este yo voy a poner el código que quiero hacer. O también es común que pongamos una llamada a un método. Si son muchas líneas de código, lo más común es, ok, defino un método y desde aquí lo mando a llamar. Y así sería con clase anónima. Este es el método que se activa cuando doy clic. Y aquí inicia y termina la clase anónima. Aquí termina el paréntesis del AddActionListener y el punto y coma es porque termina el enunciado. Entonces lo corremos y vemos que funciona. Y por último tenemos el de la expresión lambda, que eso surge a partir del Java 8. Entonces posiblemente no encuentren muchos ejemplos con esto, pero es bueno que lo conozcan. O sea, lo más común es ver ejemplos con estos 4. Y este es, digamos, más nuevo. Voy a cerrar todo esto. Y en el 5 hago lo de la expresión lambda, para el mismo ejemplo. Entonces el lambda ya no tengo que ni implementar interfaces, ni clases anónimas, ni de instanciar nada. Simplemente yo le digo contenido.add y en mi notación lambda yo lo voy a poner aquí y pongo el código. Nada más que la lambda, muchachos, solamente me acepta una línea de código. Entonces, perdón, era add action. Es en botón. Add action listener. La lambda, muchachos, me soporta solamente una línea de código. Entonces, digamos que aquí sí debo de definir un método para mandarlo a llamar. Si tengo una sola línea, sí lo puedo poner. Entonces voy a definir un método privado. Aquí afuera el constructor, fíjense que es esta llavecita. Public void btn clicked, le voy a poner. Y aquí pues todas las líneas que yo quiero hacer. De por sí, si en el manejador de eventos usan clase anónima y son muchas líneas, les recomiendo que hagan también un método. Entonces aquí le pongo y el nombre del método es btn clicked y listo. Así de sencillo me queda, no tuve que definir otra clase, no tuve que implementar nada. Simplemente le digo, ok, aquí lambda hace esto. Y esto es un método, si le dan control, los lleva al método, hace esto. Entonces esta para mi gusto es la notación que es más limpia. Incluso si ustedes nomás me mostraron un mensajito, pudieran omitir la llamada al método y mostrar ese mensajito nada más. Pero como son más de 2 líneas, pues sí tenemos que hacer un método. Y lo corremos. Y vemos que funciona exactamente igual. Entonces, ¿cuál usar? En realidad,
ya es más a gusto del programador. Es importante conocerlas todas para entender los miles de ejemplos que hay. Pero pues yo siempre digo que utilicen el que entiendan más. A mí en lo personal me gustan los últimos dos. Pero pues igual también tenemos estas opciones. Y eso sería todo del tema de momento de eventos y action listeners. Gracias por ver este video.